Ahora empezaremos con la guía para la identificación y clasificación de los niveles de responsabilidad de las personas servidoras públicas que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. Así como el fundamento legal del protocolo es la Ley de Responsabilidades Administrativas, también me gustaría especificar que el fundamento legal de esta guía es el artículo 36 del protocolo y me daré la tarea de darle una lectura para su mejor comprensión. El artículo 36 del protocolo nos menciona: las personas titulares de las unidades de administración y finanzas o equivalentes del ente público correspondiente coordinarán las acciones necesarias para llevar a cabo la identificación y clasificación de los niveles de responsabilidad de las personas servidoras públicas que intervienen en los procedimientos a los que aplica este protocolo, de acuerdo con la guía para la elaboración de los catálogos de los niveles de responsabilidad que emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Esta guía que nos menciona el artículo 36 es esta que tienen a la vista. Esta guía es otro anexo de este acuerdo emitido por el Comité Coordinador. Y bueno, ya esta guía nos dará más detalle de cómo las áreas de administración y finanzas de cada ente público van a realizar la identificación y clasificación de las personas servidoras públicas que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Bueno, esta ley tiene el primer objeto es guía orientadora para la identificación y clasificación de los niveles de responsabilidad con base en catálogos establecidos. También es una herramienta de apoyo dirigida a las personas titulares de las áreas de administración y finanzas de los entes públicos a fin de que identifiquen e integren bajo criterios homologados la información de las personas servidoras públicas, la información de las servidoras adscritas a su ente público que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. Y, por último, el objeto es el registro correcto y estandarizado por parte de los entes públicos. Entonces, si se fijan, los objetivos que persigue esta guía es ser una herramienta de apoyo dirigida a estas áreas de administración y finanzas para que identifiquen a estos servidores públicos bajo criterios homologados con la finalidad de tener un registro correcto y estandarizado. Esto es una guía en la que se da un acompañamiento para que los entes públicos puedan de manera correcta y estandarizada realizar esta clasificación de servidores públicos. La guía nos dice que todas las personas servidoras públicas de los entes públicos, ya sea que de manera permanente o temporal intervienen en los procedimientos relativos a las contrataciones, el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles de la administración pública y aquellos que dictaminan en materia de avalúos. Entonces, si se fijan, las personas servidoras públicas que deben ser clasificadas, que deben ser identificadas primero y clasificadas para el sistema 2, son todas las personas servidoras públicas que intervienen en un procedimiento objeto del protocolo. Y la clasificación e identificación de estas personas públicas va a ser independiente a su nivel jerárquico, a su puesto,
a que si se trata de personal de base o de confianza, así ese personal está sujeto al servicio civil o es de designación directa, o a su régimen de contratación, ya que puede ser por contratación o por nombramiento, o ya sea que puede ser de carácter eventual o bajo el régimen de servicios profesionales u honorarios. Entonces, todas estas clasificaciones que vemos aquí no son relevantes para realizar la identificación y el registro de estas personas en el sistema 2. Lo único relevante es que sean personas servidoras públicas que intervengan en los procedimientos que hemos mencionado. Los procedimientos en los que puede participar la persona pública que va a ir registrada en este sistema 2 son estos 4, que es el de contrataciones públicas sujetas a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, el de contrataciones públicas sujetas a la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, otorgamiento de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, así como sus prórrogas, en su caso, sujetas a la regulación especial que rija su materia, según se trate, y asignación y emisión de dictámenes de avalúos sujetos a la normatividad en materia de adquisiciones y enajenaciones públicas, según se trate. Entonces, estos 4 tipos de procedimientos son en los que puede participar la persona servidora pública que va a ser registrada en este sistema 2. Para realizar primero esta identificación para realizar la identificación y la clasificación de los servidores públicos que participan o que intervienen en procesos de contrataciones, la guía nos habla de 4 criterios. Es el identificador del objeto de la responsabilidad, el identificador del objeto, el objeto de la responsabilidad, los elementos de orientación y el nivel de responsabilidad. Me voy a adelantar un poquito para ponerles una tablita que es un anexo de esta guía para que ustedes puedan como comprender mejor en qué consisten estos criterios. Y, por ejemplo, en esta tablita, no sé si la voy a hacer un poquito más grande para que alcancen a verla un poco mejor. Tenemos, pues, el identificador, que es el número consecutivo, ¿no? Tenemos el objeto de la responsabilidad, que es, la guía lo define como, se refiere a los actos que se realizan con motivo de sus funciones y que se encuentran vinculadas de manera inmediata y directa con situaciones susceptibles de configurar un conflicto de interés por parte de la persona servidora pública que lo realiza. Entonces, el objeto de la responsabilidad es los actos que se realizan con motivo de sus funciones y que pueden ser susceptibles de algún conflicto de interés. Los elementos de orientación, así como su nombre los dice, aquí me gustaría precisar, los que se mencionan aquí son de carácter enunciativo más no limitativo y son consideraciones específicas necesarias que orientan a los entes públicos para identificar y clasificar los niveles de responsabilidad en relación al objeto de la responsabilidad a cargo de la persona servidora pública. Entonces, si ven, tal cual como se denomina, son situaciones para orientar al servidor público sobre las acciones que hace con respecto al objeto de la responsabilidad para que sea mucho más fácil la identificación y clasificación. Y acá al lado tenemos el nivel de responsabilidad. Este nivel de responsabilidad va a tener 2 catálogos que ahorita vamos a ver más adelantito. Y me gustaría antes de eso mencionarles que la guía nos dice que el nivel de responsabilidad se define como el rango o categoría en que se ubica la persona servidora pública de acuerdo a la actividad que realiza en cada objeto de la responsabilidad.
Entonces, se determina partiendo del objeto de responsabilidad en el que participa cada persona servidora pública y que pudiera ser susceptible de un conflicto de interés. En este caso, si se fijan, el nivel de responsabilidad aquí cuenta con dos variables, que era lo que les comentaba. Vamos a tener dos criterios para identificar este nivel de responsabilidad. Me voy a regresar un poco. Estos son los dos criterios que vamos a utilizar para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad. Por un lado, tenemos en cuanto a la actividad que hace el servidor público. También igual, previo a esto, me gustaría especificarles, ya cuando están haciendo ustedes la identificación y clasificación de estas personas servidoras públicas, es muy importante que lo primero que hagan es que se vayan a qué tipo de procedimientos es en el que participa esa persona servidora pública. Aquí tenemos estos 4. Por ejemplo, ya en el formato que nos va a mostrar el licenciado Jorge, que es ya el formato del sistema 2, es un formato en Excel, el que les hemos estado comentando. Recuerden, sí lo llenan ustedes como servidores públicos, lo llena en su caso en específico el área de administración y finanzas, que recuerden es la responsable de realizar toda esta de coordinar toda la clasificación e identificación de las personas públicas que participan en los procedimientos de contratación. Lo primero que tiene que hacer es identificar en qué procedimiento está. Y ya posterior a eso, nos vamos aquí al catálogo de nivel de responsabilidad. Les comentaba, vamos a tener estos dos catálogos en donde vamos a tener que definir. En la guía nos dice que el nivel de responsabilidad son actividades que corresponden a cada persona servidora pública mediante estas variables. Por ejemplo, la guía nos dice que corresponde a la actividad de atención cuando la persona servidora pública intervenga en cualquiera de los procedimientos materia de esta guía, teniendo contacto a través de cualquier medio con particulares que estén relacionados con el acto público a realizar. La responsabilidad de atención no implica procesos decisorios ni de emisión de actos administrativos, ya sean finales o intermedios. Entonces, aquí ya la definición de la actividad de atención ya nos la da esta guía y nos da como palabras claves. Nos dice, la responsabilidad de atención no implica procesos decisorios ni de emisión de actos administrativos, ya sean finales o intermedios. Entonces, aquí el área que va a realizar la identificación y la clasificación de los servidores públicos tendrá que ir viendo cada supuesto para realizar la clasificación. Supongamos, en el caso de tramitación, nos dice, corresponde a la actividad de tramitación cuando la persona servidora pública intervenga en cualquiera de los procedimientos materia de esta guía, realizando actos administrativos que impliquen un avance en los pasos del procedimiento, pudiendo suscribir documentos y papeles de trabajo y actuando en representación del ente público. Entonces, aquí ya nos da los supuestos de cuándo clasificar a un servidor público en la actividad de tramitación. Por otro lado, nos dice, corresponde a la actividad de resolución cuando la persona servidora pública, a través de un acto administrativo, genere derechos u obligaciones para el ente público o bien emita un acto administrativo que implique la conclusión o el término de un procedimiento mediante la suscripción, emisión o ejecución de actos administrativos decisorios relacionados con los procedimientos materia de esta guía. Entonces, igual, en el supuesto de la actividad de resolución, ya también nos da palabras claves que son emita un acto administrativo que implique la conclusión o el término de un procedimiento, suscripción, emisión o ejecución, actos decisorios. Entonces, de aquí, pues, tendríamos nosotros que irnos clasificando poco a poco.
por cada sujeto, por cada persona servidora pública. Aquí este catálogo de nivel de responsabilidad por su actividad, ya en el formato de Excel cuenta con estas 4 variables. Por ejemplo, si yo voy a clasificar a una persona y le voy a poner que corresponde a la actividad de atención, a la hora del llenado, pues la variable que voy a poner es A. Si es tramitación, voy a tener T, y si es resolución, voy a poner R. Entonces, aquí ya ustedes en el formato van a tener que ubicar la variable, pero pues previo a eso tendrían que hacer la identificación de que al servidor público en cuál de estas 3 actividades lo voy a identificar. Por su parte, otra clasificación es la de el tipo de área o rol. Y nos dice, en este campo deberá identificarse el rol que desempeña esa persona servidora pública de acuerdo a sus funciones. Y aquí, por ejemplo, nos habla de, corresponde al rol de requirente, la persona servidora pública responsable de las gestiones de inicio, solicitud o requisición de cualquiera de los procedimientos a que hace mención el inciso A. Entonces, por ejemplo, en el caso de un área o que tenga el rol de técnica, nos dice, en los casos que de acuerdo a la normativa de cada procedimiento se requiera la intervención de algún área técnica que valide, dictamine o emita opinión en alguna materia especializada. Y así, sucesivamente, la guía nos va especificando cuándo se está en el supuesto de requirente, técnica, responsable de la contratación, para ponerle un puente, ¿lo que has visto? responsable de ejecución de los contratos. Y ya sería que el área de administración y finanzas pues viera en qué supuesto está cada servidor público para hacer la identificación y clasificación. De igual forma, en este catálogo de tipo de área o rol, ya en el formato de Excel van a ver que la variable, por ejemplo, para requirente es R, para técnica es T, para responsable de la contratación va a ser RC, para contratante va a ser C, y para responsable de ejecución va a ser R, pero pues más adelante lo podrán ustedes ver con el formato ya de Excel. Estos son los 2 catálogos. Si se fijan, acá en el ejemplo que habíamos tomado, tiene el nivel de responsabilidad A y T, por ejemplo, que sería atención y T de técnica, porque estamos hablando aquí de hacer, por ejemplo, dictámenes. Entonces, bueno, este sería un ejemplo para la identificación y la clasificación. Por último, esta guía nos habla de aspectos importantes a tomar en cuenta, y uno es que nos dice que la identificación de los servidores públicos deberá atender a la efectiva intervención de las personas servidoras públicas en las actividades indicadas en los catálogos correspondientes, aun cuando dicha intervención no se encuentra establecida con la denominación exacta que establecen las disposiciones señaladas. ¿Qué quiere decir? Que nos vayamos objetivamente a lo que hace la persona, a la efectiva intervención que tenga esa persona servidora pública, para que sea lo más apegado a la realidad del ente público. Por otro lado, también nos dice que se tiene que identificar y clasificar a las personas permanentes y a las que participen eventualmente, pero a las que sean eventualmente hay que poner su participación en el periodo exacto al cual corresponda. Y por último, pues era lo que ya les venía comentando. Toda esta guía va a ser para que ustedes llenen de manera estandarizada y homologada el formato de Excel, el cual va a ser enviado aquí a la Secretaría para que la Secretaría alimente el sistema 2 de la plataforma digital. Pero este formato tendrá que ser llenado y remitido a esta Secretaría quincenalmente.
y pues así es como ustedes nos van a compartir esa información mediante el formato de registro de la información del sistema 2. Y pues ya la CCA subirá esa información y la estará actualizando de manera quincenal con la información que ustedes nos brinden. Ahorita le cedo el uso de la voz al licenciado Jorge para que ya con todo esto que ustedes ya conocen sobre la guía y de cómo identificar y clasificar a los servidores públicos que van a participar o que intervengan en contrataciones, ustedes ya puedan llenar el formato.